fundamental para nosotros. Existen múltiples operadores para procesar datos, para comparar datos, para manipular datos. ¿Listo? Primero estarán los algebraicos, ya los conocemos. Solamente nos toca analizar un par de símbolos nuevos para nosotros. Yo sé que existe el símbolo suma, no hay problema, suma. Ejemplos, usted puede tomar una variable, sumarla con otra y ese resultado llevarlo a otra variable. Si de pronto notan estos simbolitos, eso significa asignación. Es otra forma sencillamente de decir la variable total es igual a cantidad 1 más cantidad 2. Listo, pero es lo mismo. Es un signo de asignación, igual a. Listo, muy bien. Otro símbolo, esto no hay que explicarlo, la misma vaina. Esto, tampoco. Multiplicación, división, listo. Los nuevos empiezan acá. Este simbolito, este gorrito, va a significar para algunos entornos, no para todos, pero para muchos entornos va a significar lo que me dicen acá, potencia, potenciación. ¿Y qué es potenciación? Tomar un número y elevarlo a la tanto. ¿Listo? Es decir, si yo necesito lograr esto, 2 a la 3, ¿qué 2 a la 3 es? 2 por 2 por 2, ¿cierto? Para hacer esa operación rápidamente en mi algoritmo, un 2 a la 3 se puede escribir como un 2, gorrito, 3. ¿Listo? Y eso es el gorrito. Ese símbolo circunflejo. ¿Vale? Claro ese símbolo a partir de ahora. Entonces yo puedo decir, como lo están haciendo acá, eso es el cálculo del área de una circunferencia. Entonces usted puede decir, bueno, una variable, cualquiera, llámela como quiera, va a recibir otra variable con el simbolito. ¿Dónde está el simbolito? Por Dios, encuéntrelo, si es tan guapo. Ahí. ¿Dónde estaba? Ahí. Si yo pongo esto, entonces eso significa que lo que hay en Y lo voy a elevar a lo tanto. Entonces y a la 3. Listo, porque hay algunos cálculos que me dice, tome el número y elévelo a la 2, elévelo a la 3, al cuadrado, al cubo. ¿Se acuerdan? Eso es ese simbolito. Y eso se puede almacenar en una variable o se puede mostrar. Listo. Entonces ya tenemos claro este simbolito gorrito. Este otro, signo porcentaje, aunque tiene un nombre más elegante, es módulo. ¿Qué es el módulo? Ellos dicen, módulo, resto de la división entera. ¿Qué significa? Que usted va a tomar dos números, los va a dividir y me va a mostrar es cuánto sobra. Listo. Eso significa signo porcentaje. ¿Cómo se usa? Se usa más o menos así. Yo puedo decir una variable, porcentaje, otra variable. O puedo decir una variable, porcentaje, un numerito, 2. ¿Y qué va a pasar? Que normalmente esto se va a asignar a alguna variable. Entonces, pertinentemente, esto debería ser algo así. Z debería ser igual a esto. Entonces, ¿qué va a recibir Z? ¿Cuánto sobra de la división entre X y Y? ¿Listo? Oh, por aquí, otra variable, no sé, M va a ser igual a, M igual a lo que sobre de la división entre X y 2. ¿Listo? Conclusión, si X vale 5, ¿cuánto va a valer M para esta operación que tengo aquí abajo en rojito? Y asumamos que es un dato tipo real. ¿Listo? Que M es real, X. ¿Cuánto da? No. ¿Cuánto sobra? ¡Uno! Está bonito, hay una foto, bonito esa letra. Va a empezar a borrar. Vale, sí.
Entonces, para clarificar el uso de ese simbolito, si fuera un algoritmo completo, sería por aquí inicio, luego diría definir, estoy usando dos variables, x, m como real. Listo. Voy a asignar una constante a x. X es igual a 5. Ahora, m va a recibir x módulo 2. La pregunta es, si yo le digo mostrar m, ¿qué numerito voy a ver? Entonces tome lo que hay en x, divídalo por 2 y almacéneme en la variable lo que sobre de esa operación. 5 dividido 2 da 2. 2 por 2, 4. ¿Cuánto sobra? Entonces, ese 1 que sobró es el que va a ir a dar a mi variable m. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Otra con otro número. Ahora voy a decir que x va a almacenar un 8. Hago el mismo proceso. M recibe x módulo 2. O sea, yo en M voy a guardar x. ¿Cuánto vale x? Según eso vale 8. Lo voy a dividir por 2. 8 dividido 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Cuánto sobra? 0. Conclusión, este 0 va a ir a parar a la M. Entonces, ¿cuánto vale M? 0. Eso es el módulo, el residuo de la operación. ¿Listo? Otro ejemplo. Ahora si le pongo que x vale 9 y que voy a hacer el módulo con 4. Ahora ¿cuánto vale m? ¿Seguros? Ahora yo veo, x vale 9, entonces x vale 9. Divídalo por 4. 9 dividido 4, 2. Bien, 4 por 2, 8. ¿Cuánto sobra? Entonces sí, era 1. Y uno va a ir a parar a esa m. Listo. Eso va a ser práctico, especialmente para averiguar sencillamente si un número es par o impar. Listo. Y hay procesos que nos dicen o que necesitamos que para los pares los procesemos de una forma y los impares de otra forma. O sea, ¿cómo averiguo que un número es par o impar? Tengo una duda porque si estamos dividiendo, utilizamos el porcentaje, Porque no, si usara sencillamente el signo de división, ya no me almacena este numerito, me almacena este. ¿Cuánto da? Y no, en esos casos no me interesa saber cuánto da. Da 2, da 10, da 20, da 1 millón, no me importa. Me importa es qué sobra de esa operación. ¿Listo? Y por eso la comunidad de programación decidió usemos el signo porcentaje. ¿Listo? O usemos la palabra clave mod. Es la misma vaina. Si yo pongo x mod 4, voy a obtener ese resultado. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Dudas? Entonces, así ya sé utilizar todos los signos aritméticos. Mejor, todos los operadores aritméticos. ¿Listo? Me falta mencionar uno que no es operador como tal, pero tiene mucho que ver con los operadores. Y ese símbolo es estos. Los conocen, ¿cierto? Los paréntesis son agrupación. Y la agrupación puede alterar completamente el resultado de una operación. ¿Listo? Y vamos a tener en cuenta otra cosa. Además, se me olvidaba mencionar, los símbolos, los operadores algebraicos tienen prioridad unos sobre otros. ¿Listo? ¿Qué significa prioridad? Que si yo escribo un conjunto de operaciones, el sistema no se va a ir en orden a hacer todas esas operaciones. Él va a decir, primero hago una cosa, después hago otra y después hago otra. Si yo hago esto, 5 más 5 por 5, ¿cuánto da eso? 30. Debería dar 30. Aunque si alguien le dio 50, también tiene razón. Todo depende de cómo lo agrupe. Ahí entran los paréntesis. Una cosa es... O sea, que uno lo
cosa es esto y otra cosa es esto. ¿Sí o no? Son los mismos datos, son las mismas operaciones. 5 más 5 por 5. 5 más 5 por 5, ¿cierto? Pero depende de cómo lo organice usted. Si primero agrupa la suma, hagamos la suma, 5 más 5, 10. Por 5, conclusiones todas 50. ¿Sí o no? O agrupemos primero la multiplicación, 5 por 5, 25, más 5. Entonces vean, son los mismos números, son las mismas operaciones, pero dependiendo de cómo las agrupe, puede cambiar el resultado, ¿cierto? Y si yo no lo agrupara, si yo lo dejara como está acá arriba, 5 más 5 por 5, el sistema le va a dar prioridad, le va a dar más peso a la multiplicación. Si no lo agrupo, primero multiplica independiente de todo lo que haya por acá, lo que haya antes, lo que haya después. Él evalúa y él localiza los signos, los operadores. Encuentro un por, no, encuentro un por, sí, haga primero esa operación y luego haga el resto. ¿Listo? ¿En qué orden hace La prioridad va a ser, aunque es lo mismo, multiplicación y suma. Primero multiplica, luego suma. Pero en todas, pues hablando de las... Si usted no lo agrupa, si no lo agrupa, el primero multiplica. ¿Listo? Pero si por ejemplo estuviera restando, estuviera dividiendo, ¿cuál? Primero divide, luego restaría. Porque es que la división es la misma multiplicación. Pero cuando están todas las operaciones. Cuando están todas, sí. Primero divide, luego multiplica. Yo creo que primero multiplicaría. Yo me inclinaría por... Hagamos la prueba. ¿Me gusta esa inquietud? ¿Qué prioridades tienen los signos? Aunque también depende del lenguaje, depende del entorno. Es que podríamos imaginarnos una hoja de Excel, ¿cierto? Si yo en una hoja de Excel, yo le digo sume, multiplique, reste, divide, él da prioridades, ¿cierto? Y este Excel se va a parecer a un programa. ¿Por qué? Porque cada dato va a quedar almacenado en una variable, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esta variable? A1, esta variable. F5 es lo mismo. ¿Y usted qué puede meter en la variable? Un número, un carácter, lo que sea, ¿cierto? ¿Y qué puede hacer con esas variables? Pues dígale, va, tome lo que hay aquí y multiplíquelo por esto. ¿Te parece lo que estamos haciendo o no? Dale acá. Si yo miro esa expresión, F5 por F6, ah, listo. Y previamente adquirió el dato. Es un algoritmo. Se parece. Bueno. Ahora la pregunta era, si yo pongo a multiplicar, restar, dividir, pongamos números chiquitos, a ver, 1, 2, 3, 4, ya con los 4 me va a defender. Si yo pongo el caso de tome este datico y súmele esto otro, que es lo que estábamos mencionando, una variable más otra variable por otra. Ahí dio 5, analicemos por qué dio 5. No lo agrupé. No lo organicé. Entonces, sin organizarlo, él va a darle prioridad a la multiplicación. Entonces, toman lo que hay en F5. F5 es 1. Lo multiplica por F6. F6 es 2. Eso da 2. ¿Sí o no? Y 2 más 3. Claro, efectivamente da 5. Pero lo dicho, pilas, ustedes tienen que agrupar esto según la necesidad. Ya no dio 5. No cambié los datos, no cambié las operaciones. ¿Qué cambié? La forma en que los agrupé. Paréntesis, listo. Ahora, sacamos de la inquietud de qué haría él si se enfrenta a cosas de este estilo, ¿cierto? Si en la misma operación se multiplica, y es que yo puedo hacer crecer esto más todavía. La resta, pongamos entonces este signo en vez de suma, pongamos aquí la resta. 1.5, no tengo ni idea por qué salió ese 1.5. Tratemos de hacer el cálculo. Aparentemente él debería primero hacer la multiplicación, luego la división y de ahí para adelante da igual, suma o resta. Entonces yo veo F5 es 1. ¿Será que divide? Hagamos la prueba. F5 es 1, F6 es 2, eso da 2. 2 dividido F8. F8 es 4, 2 dividido 4, eso da .5, ¿sí o no?
.5 más 1, 1.5 menos F6, que F6 es 2, ya perdí la cuenta. No dio. No dio, bueno. Despacio. Supongamos acá. Despacio. Ya sé cuál es la expresión. Mi hipótesis es que primero multiplica, luego divide y hace el resto. F5 ya dijimos es 1. Por F6. F6 es 2. Listo, eso daba 2. Perfecto. 2 dividido F8. F8 es 4. Dividido 4. Listo. Y vamos bien ahí. Punto 5. Súmenle el 1. Porque... Ah, no, esperen. Sí, súmenle 1 que es F7. Esperen, falso. F7 es 3, ¿cierto? No va a dar por ahí. 3. Y réstele F6. F6 es 2. No, sí dio. Sí dio. 1,5. Primero multiplica, luego divide. Y haga la suma o la resta, que eso en realidad tiene el mismo peso. ¿Listo? Pero no dejen estas operaciones a la deriva. No pongan varias operaciones simultáneas así. No se recomienda. Mejor agrupe. Dele a entender al sistema qué va a ser primero, qué va a ser después, y puede agrupar en diferentes niveles. O sea, nivel 1, ese es el nivel 1. Nivel 2, esto es nivel 2. Es como si fuera en matemática, uno usaba paréntesis, corchete y llave, ¿cierto? Aquí no vamos a usar corchete y llaves, aquí simplemente usamos paréntesis. Paréntesis y paréntesis. Y vamos a ver que un paréntesis puede contener otro paréntesis, otra operación. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, esa operación quedó igual. Cambiemos, a ver, tratemos de que quede un poco diferente. Agrupemos, que va a dar lo mismo. Agrupemos esta, me gusta. Voy a pensar en esta agrupación. Primero reste. Y ahí sí divida. Cambió totalmente. ¿Los datos han variado? No. ¿Las operaciones son diferentes? No. ¿Qué fue diferente? La agrupación. ¿Y qué deben tener presente? Si abren un paréntesis, hay que cerrar un paréntesis. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Listo? No pierdan de vista eso. Lo menciono porque he notado un error típico para sacar el promedio. Ya sabemos que para sacar un promedio yo tomo un dato, lo sumo con otro, lo sumo con otro, lo sumo con otro, y más abajo tomo ese resultado y lo divido por el total de datos, ¿cierto? Ahí lo hice en 2 pasos. Bien, pero lo podría hacer en 1. Díganme si esto está bien o esto está mal. Este numerito más este numerito más este numerito más este numerito, hasta ahí. Dividido 4. ¿Eso funciona o no funciona? ¿Por qué no? Primero va a dividir, ¿cierto? Debería dar 2,7. Yo esperaba 2,5. Yo esperaba que era 2,5, no dio 2,5, dio 7. ¿Por qué? Porque si yo miro esto, yo dejé esa operación a la deriva. Eso es lo que yo digo, dejar una operación a la deriva. Está dejando que el sistema sea el que decida qué multiplica, qué suma, qué resta, qué divide. Según eso, el sistema va a tomar esta decisión. Primero va a dividir. ¿A quién divide? A F8 con 4 y solo a F8. Está dividiendo todo por 4. No. Solo a F8. Entonces por eso el resultado se me alteró. Si yo quisiera calcular el promedio en un solo paso, no tener que primero sumar y luego dividir, podría hacerlo en un paso. Entonces en esos casos, agrupe. ¿Qué agrupo? Primero sume y luego divida. Ahí sí, llegamos al mismo punto. Sí, se puede hacer en 2 pasos. Esto era la variable S que tenemos en el ejercicio. Y esto es la variable P. Pero yo podría ir al grano. La variable P es igual a la suma de todo. La suma de todo dividido tanto. Pero agrupe. ¿Listo? Tenga en cuenta esas agrupaciones. ¿Listo? Entonces ya queda claro. Hay prioridades de operaciones. Multiplicación, división, sumas y restas. Hay forma de agrupar las operaciones. Paréntesis. Y puede poner tantos paréntesis como quiera. Que voy a inventar una cosa bien rara.
Y necesita más paréntesis, pues póngalos, no hay restricciones. Epa. Me lo tiré. Aquí puedo poner un paréntesis, aquí puedo cerrar otro, aquí puedo poner otro paréntesis, eso sí, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Listo. Y ahí, cambió totalmente. ¿Pero por qué cambió totalmente? ¿Cambié los números? No. ¿Cambié las operaciones? No. Lo agrupé diferente. ¿Sí lo ven? Me gusta Excel porque vean, Excel está haciendo esto muy didáctico. Y con colorcitos estoy viendo quién pertenece a quién, ¿sí o no? Pero acostúmbrense a eso. Paréntesis que abre, en alguna parte tiene que cerrar. Que no les queden pendientes paréntesis. O saca error o saca un resultado totalmente diferente. ¿Listo? Y la lógica, el sentido común es el que me va a decir cómo debo agrupar los números. Es que hay una regla. ¿Cómo? Pues primero analice qué debe hacer primero. Una multiplicación, una resta, una división, una suma. No sé. Haremos el análisis respectivo y diremos, bueno, estos datos primero, estos dos súmenlos. Después divídalo, después aquello, lo otro. ¿Listo? Claro, entonces, ¿cómo puedo agrupar mis operadores? Sí, ya sé usar la potenciación, ya sé usar el módulo. Miremos otros símbolos, aunque estos sí son más fáciles. Este símbolo, mayor que. Y esos son operadores relacionales, es decir, de comparación. Sí. Ahí, estamos analizando esto. ¿Listo? Hay operadores relacionales. ¿Y qué significa un operador relacional? Un operador relacional es aquel que compara. Y para poder comparar, tenemos que tener mínimo dos cosas. ¿Cierto? Yo comparo así. Un número, signo de comparación, otro número. O una variable, signo de comparación, otra variable. O, aunque aquí no está, pero se me fue la mano. Yo puedo comparar una variable con un número. O al revés, da igual. Esa tablita la tomé de la ayuda de PCInt. Legalmente, si es algo que está entre comillas, debería ser un carácter. Entre doble comilla. Pero lo que pasa es que hay momentos en que doble comilla y comilla es lo mismo. Sí hay diferencia, pero depende del contexto. En ese caso no, vamos a entenderla como variable. Listo. Es curioso, sí, no había notado ese detallito minúsculo. Pero asumamos que eso es una variable. Listo, entonces para comparar necesito dos cosas. Una variable, otra variable. Un número, una variable. Un número, otro número. ¿Sí? Uno puede preguntar, ¿X es mayor que 1? ¿X es 1? ¿X es menor que 1? O, como está aquí en este caso, ¿A es mayor o igual que B? ¿Cierto? Esto tiene más sentido, es cuando hay una variable con otra variable o una variable con un numerito, porque esto no lo responde inmediatamente. 4 es mayor o igual que 5. No tiene sentido. En cambio, una variable que hoy puede tener un valor, mañana tendrá otro, puede que sea una cosa, puede que sea otra. Entonces, ahí sí tiene sentido un operador relacional, ¿cierto? El único rarito será este. Ese operador relacional es poner signo menor acompañado inmediatamente de signo mayor. Y eso sencillamente significa distinto que, diferente a. ¿Vale? Y hay otra forma de poder hacer eso. Está algo como esto. Si ven en alguna literatura, en algún ejercicio, en algún algoritmo, el signo admiración seguido de igual, es lo mismo, distinto a. Diferente a. ¿Vale? Muy bien, entonces ya tenemos claro los operadores relacionales. Eso es para comparar. Usualmente una variable con un dato. ¿Cómo? Sería una variable lógica. El resultado es lógico.
El resultado es lógico, porque el resultado es sí, no, se cumple, no se cumple, falso, verdadero. Listo, una observación, muy bien. Para las comparaciones, cuando uso operadores relacionales, el resultado es un valor lógico, ¿cierto? Y más abajo hay unos operadores casualmente lógicos. Esto va por otro lado. Los operadores lógicos son también para comparar, pero la finalidad fundamental es unir. ¿Unir qué? Diferentes comparaciones. Hay varios. Fundamentalmente está el de conjunción, que en español no es más que la I, y el de disyunción, que es la O. ¿Cómo lo pueden encontrar en los lenguajes y en algoritmos? Con este simbolito. Si ven este símbolo, que es el ampersand, si ven el símbolo ampersand, significa que están uniendo una comparación con otra. ¿Cómo? Por medio de la I. Se cumple esto y esto otro. O compare esto y esto otro. ¿Listo? Si yo me quiero ir a jugar fútbol, tengo que organizar la habitación y lavar los trastes. Hasta que no haga las dos cosas no puedo salir. Esa es la característica de la I. Ambas cosas se deben cumplir. ¿Cómo se usa? Miren este ejemplo. Primero, agrupadito, eso sí, como siempre, se va a poner una comparación. Esto puede ser una variable. Variable A mayor que 4. Después pondrá otra comparación. Supongamos variable B igual a 1. Una de las dos cosas, póngala ahí. Entonces, yo voy a poder decir si eso es falso o si es verdadero. ¿De qué depende? Del contenido de las variables. Y la conjunción me dice, para que él retorne un verdadero, para que esa expresión se cumpla, para que yo me pueda ir a jugar fútbol, tengo que cumplir con las dos condiciones. Las dos condiciones deben ser verdaderas. Profe, no tengo llave. No, gracias. Con gusto. O sea, no sirve si se cumple una y la otra no. Eso. Vamos a empezar a armar algo que podríamos llamar unas tablas de verdad. ¿Qué vemos con los primeros operadores relacionales? ¿No se cumple o no se cumple? ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Cierto? Y si empiezo a unir, vamos a hacer unos par de ejercicios. Voy a decir que A es 5. Luego voy a decir que B es 3. Puedo empezar a evaluar el resultado de diferentes comparaciones. ¿Qué pasará si evalúo A mayor que B? Para esos datos que tengo ahí, ¿eso se cumple o no se cumple? No se cumple. O sea, que es falso, no se cumple. A. Esperen, ¿quién dijo que no se cumple? Yo digo que no es verdad. Pero A porque comenzó a utilizar una variable. mayor que B, pero vean, le estoy asignando el contenido a la variable. A vale 5, B vale 3. Entonces si hago esta pregunta, A es mayor que B, ¿falso o verdadero? Verdadero, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque yo debo examinar qué hay en A, compararlo con B y ahí sí decido. A es mayor que B, sí, A es 5, B es 3, A es mayor que B. 5 es mayor que 3, ¿cierto? Ahora si yo hago esta otra pregunta, ¿A es igual a B? No. Falso, no, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ahora, puedo empezar a unir más comparaciones. Metamos otra variable. Voy a decir que C es igual a 5. Otra vez 5, no. C es igual a 7. Entonces yo podría preguntar, A mayor que B y A mayor que C. Entonces, ¿qué hago cuando encuentro algo de ese estilo? Primero evalúo cada agrupación. Primera pregunta, ¿A es mayor que B? Verdadero. Sí, eso es verdadero. Verdadero. Luego, por otro lado, A es mayor que C. Falso. Falso. Entonces después cojo todo el conjunto y voy a hacer esta unión. Verdadero y falso quedaría. La falso. Yo no. Yo me pudiera jugar fútbol si organizo la habitación pero no lavo los trastes. No me dijo que hasta que no haga las dos cosas no puedo salir. Entonces, ¿en qué momento puedo salir? En el único caso en el que las dos cosas sean verdaderas. Si una de las dos es verdadera, si pasara esto, no sé, dejémoslo así. No, al revés.
este con signo menor y este con signo también menor. ¿Ahí qué pasa? A es menor que B. Falso. A es menor que C. A es menor que C. Eso es verdadero. Se cumplió algo. Pero la pregunta, todo el conjunto, ¿se cumple o no se cumple? ¿Es falso o es verdadero? Sigue siendo falso. ¿Cierto? Y si las dos cosas fueran falsas, A es igual a C. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Y falso con falso? Doblamente falso. ¿Sí o no? ¿Me puede? No organice mi habitación. No lave los platos. La única manera es que sea verdadero. La única manera es que las dos cosas sean verdaderas. Entonces, para que esto sea verdadero, yo voy a forzar esto un poquito a decir A es mayor que B y este lo podría dejar con el menor. Entonces, vuelve y juega. A es mayor que B. Sí, esto es verdadero. A es menor que C. Verdadero. Conclusión. Toda la expresión es verdadero. Se cumple. ¿Listo? Pues ya me voy a jugar. Ya lavé los trastes, ya organicé mi habitación. Juegue fútbol. Listo. Eso es la conjunción. Las dos expresiones, aunque pueden ser más. Puedo seguir uniendo esto todavía con otra. No se limita a dos. Pero pasa lo mismo. Si va a poner más comparaciones, en el caso, si están unidas por conjunción, todas se tienen que cumplir. Si todo es verdadero, verdadero. Pero si una de ellas falla, verdadero, verdadero, y si esto por alguna casualidad fuera falso, toda la expresión queda en falso. ¿Listo? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, esa es una forma de unir dos comparaciones, de empezar a usar los operadores relacionales, ubicándole los lógicos. El otro que puedo tener ahí es el de la disyunción. Disyunción puede ser esto, una rayita, que legalmente es esta en realidad. Eso está en el teclado, por ahí en esta parte. Una línea vertical, ¿cierto? Es una tubería. Entonces, si yo uno dos expresiones con la O, si hago uso de la disyunción va a pasar una cosa un poco más flexible. Si algo es verdadero y otra cosa es falsa, a mí me sirve una cosa o la otra. ¿Listo? Si pasa esto, verdadero por un lado, falso por el otro, la expresión me queda como verdadero. ¿Listo? Si pasa al revés, falso, verdadero, sigue siendo verdadero, porque yo digo una cosa o la otra. ¿Cierto? Pero si las dos son falsas, ahí sí no hay nada que hacer. Falso con falso es falso. Y si las dos son verdaderas, la misma historia, ahí no hay problema. O sea, con doble razón eso es verdadero. ¿Listo? Entonces puedo unir dos comparaciones con los operadores lógicos de conjunción y disyunción. Conjunción, las dos tienen que ser verdaderas. Disyunción, que una de las dos o las dos sean verdaderas. Y por eso me basta. ¿Listo? Y me falta un último signo lógico, que es la negación. La negación, que es la negación de la negación. ¿Cómo podemos encontrar esa negación? Con este simbolito. Eso que parece el simbolito de la ñ, la tilde de la ñ. Si yo le pongo alguna expresión, ese símbolo que a veces también se representa con admiración, si yo pongo admiración o si pongo este signito, estoy diciendo a ese resultado inviértalo. Si era falso, queda verdadero. Y si era verdadero, queda falso. ¿Listo? Así podremos manejar nuestros operadores. Ahí están todos. ¿Listo? Claro, ¿qué operadores tendremos disponibles en programación? Fácil, no hay dudas, avancemos. ¿Qué voy a tener en muchos lenguajes? En todos. Yo voy a tener disponible algunas funciones.
¿Y qué significan funciones? Algunas operaciones predeterminadas que ya están incluidas en el sistema. ¿Listo? Y ahí me gusta otra vez traer el caso de Excel. ¿Yo qué puedo hacer en Excel? Lo que sea. Pero ¿cómo hago las cosas en Excel? Por medio de una función. ¿Listo? Veámoslo como para ambientarnos y entender este caso. ¿Qué es una función? Es algo que ya está incluido en el sistema y realiza una operación. Pero, característica, para poder acceder a esas funciones tengo que nombrar la función. Vean eso. Estos son funciones, ¿sí o no? Característica, primero usted la llama. Voy a usar la función tal. Listo. Otra característica, normalmente mis funciones se acompañan de un paréntesis. ¿Para qué? Para que usted dentro de paréntesis ponga los datos que son requeridos para que esa función trabaje. ¿Listo? Pero aquí me dice, voy a usar la función suma. Muy bien. ¿Pero usted qué va a sumar? Eso va dentro de paréntesis. ¿Listo? Yo voy a sumar esto y él me dice de alguna forma cómo separo un dato del otro. En ese caso, para Excel, lo separo por punto y coma. Y vean qué está haciendo él. Ya me ingresó el número 1, perfecto. Ahora, ¿qué me está dando a entender? Que voy a ingresar el número 2. Ah, bueno, es este. Punto y coma. Ah, número 3. Muy bien, vean que él va creciendo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Finalizo con el paréntesis y ya le indiqué cuáles son los parámetros para que esa función trabaje. Depende de la función. Hay funciones que reciben datos. Hay otras funciones que dicen, ve, usted solamente me tiene que entregar una cosa y con eso trabajo. ¿Sí o no? Y el resultado de invocar una función es el procesamiento de la función. Sume, listo, sume esto con esto y con esto y con esto. No sé, por ejemplo, otra, tal vez potencia. Si yo voy a usar la función potencia, ella ya no recibe tantos datos. En ese caso, ¿cuántos números recibe? 2, ¿cierto? Y el primero representa un numerito, listo. ¿Y el segundo qué representa? Ok, ¿recibe más datos? Entonces eso depende de la función. Hay funciones que reciben múltiples datos, 1, 2, 3, 4, 20. Hay otras funciones que reciben algunos, poquitos, 1, 2. ¿Listo? ¿Y yo cómo voy a averiguar para saber todo eso? Pues sencillo, vamos a la ayuda. Por ejemplo, en PCInt, si yo presiono la tecla F1, me lleva a la ayuda. Una de dos, o acudo a la ayuda del sistema o busco el manual del programa, o busco en Google. Dime. ¿No puede pasar cómo funciona y luego cómo hacer la comparación? Sí. En vez de poner una... Es que aquí ya cabe todo. Se puede tomar una variable o puede tomar la función. Dígame qué hay en tal cosa. Se puede. Eso se puede. Listo. Yo empiezo con lo básico, pero es una herramienta. Combine la herramienta como quiera y eso crece. Listo. Entonces, ¿qué quería demostrar aquí? Cuando estemos en un programa, en un lenguaje, lo que sea, la intención es documentarnos sobre eso. Hay que leer. ¿Y cómo puedo hacerlo? O acudo a la ayuda, acudo al manual, o busco la comunidad que está alrededor de ese lenguaje para aprender un poquito más. ¿Listo? Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que yo tengo disponibles algunas funciones. Yo tomé eso de acá. Miren, operadores. Véanlos ahí. Este pseudo lenguaje dispone de un conjunto básico de operadores que pueden ser utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas. Lo dicho, hay una forma de hacerlo básico, pero si usted lo combina, eso crece, eso aumenta en complejidad, ¿cierto? Listo, ahí está la tabla. Y ahí salió la diapositiva. Listo. La jerarquía de los operadores matemáticos es igual a la del álgebra, aunque puede alterarse mediante el uso de paréntesis. Esto ya quedó explicadito, ¿sí o no? Primero, prioridad, multiplicación, división, suma y resta. Pero si lo agrupo entre paréntesis es otra cosa. ¿Qué más me dice? Para el caso de operadores de conjunción y disyunción, la evaluación se realiza en cortocircuito. Esto lo explico después. No enredemos con eso por ahora.
Bueno, ok, dice, esto significa que si dos expresiones están unidas por el operador tal y la primera se evalúa como falso, o están unidas por el operador de disyunción, la primera se evalúa como verdadero, la segunda no se evalúa, ya que no altera el resultado. Mejor dicho, yo uno dos cosas con la I. Cortocircuito significa eso, ya que me metí por ese lado. Ya sabemos que si uno dos cosas con la I, si falla una, vale la pena preguntar por la otra. No, porque ya de una vez falla todo, ¿cierto? Eso es cortocircuito. Esta primera expresión se hizo falsa, ni se gaste mirando lo demás. Usted no lavó los platos, puede organizar la habitación 100 veces y no ir a jugar. Eso es cortocircuito. Con el I. Si la primera es falsa, la otra descarte. Con la O, cortocircuito es, si la primera es verdadera, ya, cumplió por lo menos con una, ¿cierto? La otra no es necesario mirarla. Eso es ahorrar un poquito de procesamiento. O sea, el sistema ya no se tiene que gastar mirando a ver qué pasó en el otro extremo, porque la primera ya es garantía del resultado total, ¿sí o no? Eso es cortocircuito. ¿Listo? Muy bien, eso fue por el lado de operadores. Por el lado de funciones, ¿yo qué tengo disponible? Vean, algo parecido a Excel. Primero, use nombre la función y entre paréntesis póngale los datos. ¿Qué son los datos para nosotros? Las variables. Lo que en Excel eran celdas, para nosotros son variables. Y yo puedo calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Cómo se usa? Pues llame raíz y entre paréntesis meta una variable o un número también. ¿Listo? Puedo utilizar otras, y aquí está la lista. Valor absoluto, logaritmo natural, seno, coseno, tangente, y podría hacer algunas operaciones. Parte entera de X, o sea, si tengo 2 con 2, sacará 2. Entero más cercano a X, mejor dicho, redondear. 2 con 6, redondeando da 3, ¿sí o no? Listo. Azar, entero aleatorio en el rango, esto lo usaremos más adelante. Pero conclusión, todos los lenguajes de programación tendrán algunas funciones incorporadas, algunos procedimientos predeterminados para que usted haga algo. O sea, no le toca inventarlo todo. Los lenguajes le facilitan a uno muchas operaciones, muchos procesamientos, algunos cálculos ya están ahí predeterminados. Listo. La cuestión es que nos toca empezar a estudiar eso. ¿Listo? Muy bien. Listo, con eso ya abarco esta diapositiva de acá. Ahí sí quedó completa de la primera a la tercera. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una. ¿Cuál? Hay varios ejemplos, especialmente en el libro, donde en ninguna parte se define la variable inicialmente, sino que Se usa de una vez, es cierto. ¿eso no hay algún problema si lo... No, no hay problema. No hay problema. Como algoritmo, no hay problema. Depende del lenguaje, sí puede haber problema. como examen práctico? Como examen práctico, hay problema. Porque yo les estoy dando las pautas. La recomendación es al principio, debajo de inicio, ¿qué debe ir? Defina todas sus variables, listo. Yo sé que efectivamente yo puedo hacer esto. Yo podría hacer, ¿qué es esto? Cancelar. Yo podría hacer esto. Decir, y más o menos a eso está un euro, ¿cierto? Que la variable euros reciba tantos pesos que me metieron con esto y que yo pueda mostrar aquí. El valor en euros es, y que me muestre la variable euros. Listo, si ejecuto esto, digite el valor del dólar, bueno, 3.100. ¿Cuántos tengo? Tengo 10.000 pesos. Sí, saca el resultado, aunque bueno, esa no era la operación, pero bueno. Pero vean que no puso problema, él hizo el cálculo, no sacó ningún error, trabajó. ¿Definí previamente la variable euros? No la definí. Como algoritmo no hay problema. Pero más adelante hay lenguajes que le van a decir, error, la variable euros no ha sido previamente definida.
Entonces por eso quiero acostumbrarlos desde el principio a que aquí usen la definición de todas las variables que van a usar. Tratar de desmenuzar. Claro, desmenúcenlo tanto como puedan, fraccionen esto, dividen y vencerás. Así dice la frase, ¿cierto? ¿Listo? Porque si yo me malacostumbro, es que es más, esto funciona sin eso. Lo ejecuto. No hay problema, eso anda. Funcionó. Pero eso no significa que siempre en todos los lenguajes de programación puedo omitir la definición. No. Acostumbrémonos. Buena práctica, defina variables. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Genial, me gusta que hagan preguntas. Pregunten. Profe, ¿de dónde salió euros? ¿Usted por qué puso euros? Que me lo inventé. No hay problema, pregunten. ¿No entendí? Pregunten, alcen la mano. Profe, ¿cómo así? Espere. ¿Usted cómo hizo eso? Trataré de explicarles nuevamente. ¿Listo? Efectivamente en el libro no definen la variable por ninguna parte. Inicio, leer de una vez, arrancan a leer. ¿Y por qué no las definieron? Porque el algoritmo es flexible. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con otra herramienta que indirectamente ya la hicimos acá. Esa herramienta se llama prueba de escritorio. Eso es fundamental, por lo menos para empezar, es muy importante. A uno le van a decir, vea, a su programa hágale una prueba de escritorio. ¿Qué significa prueba de escritorio? No es más que simular o probar el programa antes de ejecutarlo. ¿Listo? ¿Qué es entonces? Vea, prueba de escritorio, simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permiten determinar la validez del mismo. O sea, garantizar que eso hace lo que yo digo que hace. Que efectivamente saca promedio, listo. Yo hago una prueba de escritorio y digo, sí, saca el promedio. Listo. ¿Por qué la vamos a implementar? Porque es una herramienta que permite detectar errores, omisiones o mejorar el algoritmo. Lo que hicimos ayer con las torres de Hanoi, usted me logró resolver el ejercicio, excelente. Pregunta, ¿se puede hacer en menos pasos? Haga una prueba de escritorio y repase esos pasos que me dijo, a ver si puedo ahorrarme uno o hacerlo mejor. ¿Listo? O yo decía, esto saca el promedio, pero le pongo 5, 5, 5, 5 y me saca 3. ¿Qué pasó ahí? Yo esperaba un 5. Y eso lo detecto es con una prueba de escritorio. Omisiones, algo me faltó. Ay, es que usted no le puso el valor del dólar a ese ejercicio. Lo detecto es, a veces ejecutándolo, pero lo ideal es detectarlo antes en la prueba de escritorio. ¿Listo? ¿Cómo se genera esa prueba de escritorio? Consiste en generar, dibujar, escribir una tabla. Esa tabla va a tener una columna inicial donde se ubican las instrucciones. Luego se agregan tantas columnas como variables tenga el algoritmo. Entonces, si mi algoritmo tiene 3 variables, tendré 4 columnas. La primera, las instrucciones. Las otras 3, las 3 variables. ¿Listo? Listo. Después de eso, adicionar una columna para representar los resultados en pantalla. O sea, ¿qué va a ver el usuario? ¿Listo? Seguir las instrucciones ubicando los valores correspondientes para cada evaluación de cada paso. Es algo parecido a lo que hace PCInt cuando yo le digo ejecutar paso a paso. Vean, ¿qué hace? Está recorriendo rengloncito por rengloncito, ¿cierto? Y él evalúa renglón por renglón. Avanza, 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 avanza. Y eso es lo que me dice acá. Seguir las instrucciones. ¿Cómo las va a seguir? En orden, uno por uno. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer en la tabla? Bueno, un ejemplo. Vean este algoritmo. Proceso, cálculo. Poner proceso es equivalente a poner algoritmo. ¿Listo? O sea, mejor dicho, de alguna forma decirle inicio. Aquí empezamos. Ese algoritmo se llama cálculo. Tiene un fin, inicio y fin. Fin procesos. Que aquí es equivalente al fin algoritmo. ¿Listo? Bueno.
Se definen unas variables. Tengo dos variables en este caso. Realizo algunas operaciones, hablo con el usuario, digito el valor inicial, almaceno el valor que él digite y lo llevo a X. Lo mismo para Y. La Y recibe un cálculo, muestro algún mensaje. Aquí usé escribir. Es lo mismo, eso es un mostrar. Listo. Sigo haciendo operaciones, sigo manipulando y cambiando el contenido de mis variables. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ver el usuario en pantalla? Lo ideal no es ejecutarlo inmediatamente, sino sentarse, mirarlo y poder anticiparse y decir, el usuario va a ver esto, va a pasar esto, y poder garantizar al final, cumple con el objetivo, o falló esto, o mejórenlo, listo. Entonces, para este algoritmo, en este caso, no es para el siguiente, para este algoritmo, se requieren entonces, por la metodología que me han planteado, dos columnas. ¿Para qué? Para las variables. Para X y Y, exacto. Al momento de evaluar se asigna valores a las variables tal como lo realiza el usuario en el sistema. Mejor dicho, cuando vean leer, yo me invento el dato. Listo. Ahora la tabla como tal es esta. ¿Qué hago? Primera columna. La primera columna es todo el algoritmo, las instrucciones. Listo, tal cual. O sea, yo copié y pegué todo esto, me lo traje para una sola columna. Listo. Luego pongo otras dos columnas. ¿Por qué otras dos columnas? Pues porque aquí hay una variable X y hay una variable Y. Son todas las variables del ejercicio. Listo, ¿sí lo ven? X, Y. Y mi prueba de escritorio me dice ponga una columna por cada variable. Bueno, entonces tengo la columna para los datos que va a almacenar X y tengo otra columna para los datos que va a almacenar Y. Listo. Y por último póngale otra columna adicional que va a representar lo que el usuario va a ver, lo que se va a mostrar por pantalla. Listo. Ahí solamente veremos algo si se pone la instrucción mostrar, si se pone la instrucción imprimir o si se pone la instrucción mostrar, imprimir, escribir. Listo, cualquiera de esas tres. Vale, claro, está ahí. Así se construye la tabla. ¿Cómo se llena? O sea, mejor dicho, esto arranca en blanco. Arranca así. Listo. Ahora, ¿qué hago? Empiezo a hacer el seguimiento. Yo hago las veces de programa y voy línea por línea verificando qué pasa. Proceso cálculo. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Por lo menos en X todavía no ha pasado nada. En Y no ha pasado nada. Y por pantalla no se ve nada. Entonces esta línea queda en blanco. Luego me voy acá. Definir XY como entero. Sigue sin pasar nada todavía. Internamente sí pasará algo, pero el contenido de la variable se ha asignado. No. Entonces en X nada. ¿Se ve algo por pantalla? No. Entonces queda en blanco. Luego voy acá. Escribir, esta sí, todo lo que sea escribir, imprimir, mostrar, sí se va a ver en pantalla. Entonces, ¿qué va a ver el usuario en pantalla? Va a ver este mensaje, ¿cierto? Que es algo como esto, véalo ahí. ¿Qué va a ver el usuario por pantalla? Lo que diga mostrar, véalo ahí. ¿Se vio algo cuando pasó por el lado de algoritmo? No, no se vio nada. Pero se ve algo es cuando paso por el mostrar. ¿Listo? Bien, se ve algo. Listo, luego, leer X. Entonces el cursor se va a quedar esperando a que el usuario digite un número y ese número se va a quedar almacenado en X. Aquí me lo invento. Hago las veces de usuario y supongamos que no estoy ejecutando, escribo el número, pero lo importante es, ¿dónde se escribe ese número? En la columna X, que aquí es donde voy a decir qué almacena X. ¿Listo? Luego, escribir, o sea que eso se va a ver en pantalla. El usuario lo va a ver ahí. Listo. Leer Y. Bueno, entonces asignémosle un dato a Y. ¿Cuál? Cualquiera. 3. Sigue. Y es igual a. Entonces, lo que pase acá, ¿en qué columna va a quedar? En la columna Y. O sea, aquí en esta casillita, en esta breve intersección entre esto y esto. ¿Pero por qué? Porque yo dije Y igual a.
columna Y, y el dato va a quedar aquí metidito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Qué hay en Y? Hay un 3. ¿Qué hay en X? Hay un 5. Conclusión. Ahora, el nuevo valor de Y es 8. ¿Sí o no? Perfecto. Sigo evaluando. Escribir. Proceso completo. Sumatoria de datos ingresados. 2 puntos. Y me dice, muéstreme qué hay en Y. Entonces no voy a mostrar Y acá. Voy a mostrar 8. Porque 8 es el contenido de la variable Y. ¿Cierto? Perfecto. Sigo hablando de esto. X es igual a X más 1. O sea que el resultado lo voy a ver es acá. ¿Cierto? ¿Cuánto había en X? 5. Súmele 1. Conclusión. Aquí va a aparecer un 6. ¿Y yo qué evalúo? El último contenido de X. Si antes existiera algo, no me importa ese antes. Me importa es lo último. 5. ¿Listo? Ahora, escribir. Entonces el usuario va a ver esto, un mensajito que dice, se ha incrementado el valor inicial en 1, el resultado es X. ¿Qué hay en X? Entonces voy a ver un 6 acá. X es igual a 7, entonces X igual a 7. 7. Se asigna una constante a la variable. Perfecto. Escribir. Se ha cambiado el valor inicial, el resultado es, entonces eso se ve por pantalla y voy a ver qué contiene X. 7, ¿y qué pasó con el 6? Nada, se perdió, se reescribió. ¿Sí o no? Ya ese 6 no lo tengo en cuenta para nada. Fin proceso, terminé. Listo, entonces si yo llevara este algoritmo a PCIN, dime. ¿Cuál? Sí y no, es demasiado trabajo, sí, pero a veces hay que hacerlo. Pero no lo vas a hacer en las 1000 líneas, lo vas a hacer en alguna parte del código. Uno no le hace la prueba de escritorio a todo el programa, no lo hace por partes. Entonces hoy voy a verificar el módulo de compras, porque me dijeron que cuando meten el número de la cantidad total de productos sale algo raro. Entonces evaluemos ese pedacito nomás, listo. Entonces uno no inspecciona todo el código. Para empezar sí, porque me aprovecho de que es cortito. Pero efectivamente, si mi programa es de 1000 líneas, usted no verifica las 1000 líneas. Verifica las líneas donde posiblemente hay algún error. Porque hay algunas cosas que, y si es cierto, yo para qué voy a examinar qué hace esto. Eso es obvio que hace en este momento, ¿sí o no? Pero hay momentos en que la complejidad del algoritmo se eleva un poquito y los resultados pueden ser inesperados. Ahí aplica la prueba de escritorio. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, punto y coma. Esto no usa punto y coma al final. Ah, ¿cuál? Dale. Si yo al final de este programa escribo acá, quisiera imprimir, por ejemplo, los valores iniciales fueron tales y los valores finales fueron tales, entonces ¿cómo conservo el valor original y modificarlo? Eso está interesante. O llevo o hago otra variable para conservar un temporal. Creo una variable temporal, un auxiliar para que tenga el valor original. Manipule la variable y muestre el último dato, pero muestre el auxiliar. Entonces vean, aquí estoy alterando constantemente el contenido de la variable X, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, ¿qué voy a ver? Vean lo que voy a ver. Exactamente lo mismo que yo planteé en la columna pantalla. ¿Qué es lo primero que ve el usuario? Vea, el usuario ve, digita el valor inicial, listo. Si yo le pongo un 5, después veo, digita el siguiente valor. Y si le pongo un 3, ¿qué veo después? Proceso completo. Veanlo acá, proceso completo, sumatoria 8. Vean, yo lo anticipé. Después, ¿qué veo? Se ha incrementado en 6. Sí, véanlo, concuerda. Y después, ¿qué veo? Se ha cambiado el valor inicial en tanto. Ah, esa es la utilidad de mi prueba de escritorio. Y ahora la pregunta, si yo quiero mostrar el valor original era tal y el último valor es este,
Entonces, en esos casos voy a necesitar una variable, llamémosla auxiliar o llamémosla temp. Cualquiera de las dos sirve. Listo, ¿y qué voy a hacer? Bueno, leer X. Conserve esa X en otra parte. Véalo ahí. Entonces ya de en adelante hagan lo que sea con X. Y al final puedo decir, el valor original de X era y mostremos, en este caso es auxiliar. Listo. Entonces yo, espere, espacio. Esto, ahí sí. Valor inicial 5, 8. Se ha cambiado el valor inicial, el resultado es 7. Entonces por todas esas manipulaciones X vale 7. Pero ¿con cuánto arrancó? No se perdió el valor inicial, no se perdió. Que ahí está haciendo referencia a eso. Exactamente, ¿sí lo ven? Eso puede ser un auxiliar o un temporal. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Uy, ¿qué hora es? Paremos acá.